sino también yo creo que para todos los pacientes de enfermedades raras. Bueno, es verdad que es un webinar que queríamos haber hecho un poco ahora de cara al mes de las enfermedades raras, ¿no? Febrero, que como bien habéis visto en todos los medios y en redes, pues hemos estado celebrando durante todo este mes de febrero y parte de marzo, que precisamente el día 15, ¿no? Culminó con el acto oficial de FEDER en León, de las enfermedades raras. Y bueno, también un poquito con motivo de esta celebración, de este mes tan especial, pues yo creo que es un momento muy acorde para celebrar este webinar. Entonces, bueno, nos van a acompañar tres grandes especialistas, ¿no?, en enfermedades raras, donde que nos van a dar su punto de vista de la importancia de los registros, tanto desde el objetivo de los clínicos como de los científicos que se dedican en su trabajo diario a las enfermedades raras, porque yo creo que la verdad el registro de pacientes es una de las herramientas que si es importante para todas las enfermedades, lo es aún más para el caso de las minoritarias. Bueno, nos permiten conocer muchos aspectos, ¿no? Y es lo que nos van a conocer de la enfermedad y de los pacientes, y es un poco lo que nos van a comentar los participantes hoy, ¿no? Nos pueden permitir conocer pues, la epidemiología de la enfermedad, ¿no? Su evolución en el tiempo, ¿no? Que llaman también la historia natural, ¿no? Que además puede ir variando en función de si aparecen nuevos tratamientos o nuevos métodos diagnósticos, nuevas terapias. Y bueno, sin más voy a presentar a los participantes y si queréis presentamos un poco a todos los participantes y luego ya lo hacemos un poco en orden ¿no? de participación, pero ahora, bueno, si queréis, os presento a todos a la vez, ¿no? Para que sepamos un poco cómo va a estar compuesta este panel. Entonces, si queréis podéis ir encendiendo vosotros también, los participantes, las cámaras. En primer lugar tenemos a Gemma Gómez Mariano, que es investigadora del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Colabora también con el registro de pacientes del Instituto de Salud Carlos III. Y bueno, lleva varios años dedicada al diagnóstico genético y a la investigación de diferentes enfermedades minoritarias. Actualmente pues, tiene una línea de investigación iniciada concretamente en la patología que cubre nuestra asociación de pacientes, que es el déficit de esfingomielinasa ácida, o que engloba a dos tipos de Niemann-Pick, al tipo B y al tipo A. Y bueno, su investigación está encaminada un poco a generar modelos de esta enfermedad y a partir de muestras de los propios pacientes. Entonces, eso le permite pues, estudiar diferentes mecanismos moleculares de la enfermedad y poder desarrollar pues, futuras nuevas terapias. Entonces, bueno, Gemma ella es la que nos va un poquito a presentar cómo un paciente puede pasar a formar parte del registro de pacientes del Instituto de Salud Carlos III y además los beneficios que puede suponer, ¿no?, para los pacientes formar parte de un registro. Nos acompañará también la doctora Dolores Ledesma, que ya ha participado con nosotros en otros webinarios. Ella es investigadora científica del CSIC, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Está especializada en neuropatología molecular, de enfermedades de adipocito, pues como pueda ser también el Niemann-Pick tipo C y el déficit de esfingomielinasa ácida, el tipo A. Son sobre todo dos de los subtipos de Niemann-Pick que provocan neurodegeneración. Y bueno, ya en sus investigaciones utiliza modelos de ratón, ¿no?, con el metabolismo lipídico alterado para poder investigar específicamente sobre estas patologías. También nos acompaña el doctor Jesús Villarrubia, que es hematólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y que también nos ha acompañado en varias ocasiones en estos webinarios. Y bueno, como sabéis, pues es especialista en enfermedades también de depósito lisosomal como Gaucher y ASMD. Y ahora bueno, es el investigador principal en el ensayo clínico de la terapia de sustitución enzimática para el déficit de esfingomielinasa ácida, que se está llevando a cabo aquí en su hospital, en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que quizás sea el centro que más pacientes participan, no solo a nivel, yo creo, europeo, sino probablemente a nivel mundial. Entonces contamos con estos participantes y bueno, yo luego también participaré
al final también un poco de este webinario para dar unas leves pinceladas también del registro internacional. Entonces, si os parece bien, empezamos con Gema y que nos cuente un poquito cómo funciona el registro de pacientes del Instituto de Salud Carlos III. ¿De acuerdo, Gema? Adelante. No se te oye. Ahora es el desactiva. Perdona, ya. Buenas tardes. Ahora, perfecto. Todos. Bueno, voy a compartir la pantalla. Si quieren hacer preguntas los asistentes, los que estáis conectados, lo podéis hacer a través en lugar del chat general, con el chat de preguntas y respuestas, y así lo gestionamos de forma más fácil y rápida, así no se me pasa ninguna, ¿vale? Las vamos gestionando por ahí, en el icono de preguntas y respuestas, mejor que en el chat general, ¿de acuerdo? Venga, Gema, adelante, ya te dejo. De acuerdo, muchas gracias. ¿Podéis visualizar la presentación? ¿Lo veis? Sí, se ve. Sí, perfecto. Se ve. Vale, de acuerdo. Bueno, pues como ha comentado Daniel, soy Gema Gómez, trabajo en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras y voy a contar en esta charla cómo funciona el registro de pacientes de enfermedades raras de Carlos III y cómo puede un paciente registrarse, solicitar el registro, registrarse, los beneficios que le puede suponer a él mismo, al que se registra, y a todos los pacientes que padecen la enfermedad rara. El registro de pacientes de enfermedades raras del Instituto de Salud Carlos III está coordinado y dirigido por el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, que es un centro que pertenece al Instituto de Salud Carlos III y que también forma parte del CIBEREA. El responsable del registro de pacientes de enfermedades raras es Manuel Posada de la Paz. ¿Qué es un registro de pacientes? Bueno, pues un registro de pacientes es una base de datos que contiene datos cualitativos y cuantitativos sobre pacientes que padecen una enfermedad rara en particular, enfermedad rara o otras enfermedades para otros tipos de registros. Los registros pueden jugar un papel crucial en el desarrollo de las terapias para las enfermedades raras. ¿Cuáles son los objetivos de un registro de pacientes? Son algunos de ellos. Permiten elaborar planes sanitarios, ya que al conocer cuántos pacientes existen, cómo se distribuyen y cuál es el perfil clínico, nos permiten establecer este tipo de planes. También sirven como sistema de vigilancia de la enfermedad, ya que se conocen indicadores sobre su frecuencia y su evolución. Permite identificar pacientes para participar en ensayos clínicos cuando se encuentran nuevos hallazgos o posibles tratamientos para la enfermedad. Además, representan un vínculo entre los pacientes con enfermedades raras y la comunidad investigadora, en el caso del registro de pacientes del IE, y proporciona apoyo a las líneas de investigación específicas de las enfermedades raras. ¿Quién se puede registrar en el registro de pacientes de enfermedades raras del Instituto de Salud Carlos III? Bueno, pueden hacerlo directamente los pacientes que padezcan una enfermedad rara o menores a través de un tutor legal. Los datos que se registran son datos personales y datos de la información clínica del paciente. ¿Qué se espera de los pacientes que se registran en este registro? Pues que se incorporen al registro y que faciliten información de su enfermedad, siempre que sea bajo su consentimiento. Además, se espera que participen en la donación de muestras para ofrecer la oportunidad a los pacientes de participar en proyectos de investigación. Existen 3 formas de registrarse en el registro de pacientes de enfermedades raras. Se puede realizar por teléfono, se llama este número de teléfono y aquí va a haber personas en el IER que les van a ayudar a realizar todo el proceso. También se puede escribir a esta dirección de correo electrónico solicitando el interés por registrarse. Por otro lado, se puede realizar por correo postal enviando una serie de documentación que vamos a ver más adelante a esta dirección, o se puede realizar por web, entrando en esta dirección https://registroraras.iscii.es. Si accedemos a esta página web, aquí se va a disponer de toda la información que se necesita para poder realizar la solicitud de ingreso por cualquiera de las 3 formas. Además, se dispone de un manual de usuario y un manual de preguntas frecuentes que van a ayudar a realizar todo el proceso.
En la parte inferior de la página se observan los datos de teléfono y de la dirección de correo donde se puede uno dirigir en el caso tanto de tener alguna duda a la hora de realizar el registro o si se quiere realizar el registro solamente por teléfono. Para iniciar el proceso, tanto por web como por correo postal, si accedemos a este botón de aquí que pone registro, accederemos a esta ventana que se nos va a abrir, que tenemos las dos opciones, el registro web y el registro postal. Vamos a empezar por el registro postal, que es más sencillo. Si pulsamos el botón, se nos va a abrir esta ventana en la que va a figurar la dirección a la que tenemos que enviar unos documentos. ¿Qué documentos vamos a enviar? Pues una ficha de recogida de datos del registro, que es un documento PDF que si pinchamos en él se nos va a abrir, se va a desplegar, y otro documento que es el consentimiento, que también lo mismo es un documento PDF que se pincha, se abre, se puede imprimir y se rellena. Entonces, estos dos documentos junto con un informe médico en el que se especifique la enfermedad rara que se padece, se envía por correo postal a esta dirección. Y ya habíamos terminado lo que es la parte del registro por correo postal. Si hacemos el registro vía web, se pulsaría en este otro botón y hay 4 pasos que hay que realizar. El primero de ellos es rellenar los datos del paciente. El segundo serán datos de la persona que solicita el registro y el tercero los datos de la enfermera. Además de estas 3 pestañas que aparecen aquí en la ventana, tendremos que adjuntar un consentimiento informado. También tenemos aquí en la derecha una guía de usuario que también se puede descargar. Si entramos en la primera pestaña de datos del paciente, aquí lo que hay que registrar es nombre y apellidos, la tarjeta sanitaria, el sexo, el país de nacimiento, datos de contacto del paciente, que son datos telefónicos, y datos de la residencia. Pulsaríamos el botón siguiente y pasaríamos a la siguiente pestaña, que es datos del solicitante. Esta pestaña es la misma que la anterior, lo único que aquí hay que seleccionar si es la persona que está realizando la solicitud, es el propio paciente, los datos son los mismos en el caso anterior, pero si es un tutor legal, pues aquí se registrarían los datos del solicitante, el padre, la madre o el tutor legal. Y los datos que se registran aquí son los mismos que en el anterior. Datos personales, nombre y apellidos, datos de contacto con los teléfonos y datos de la residencia. Se pulsaría también el siguiente y pasaríamos a la siguiente pestaña. En esta pestaña lo que se registra es el nombre de la enfermedad, en esta ventana que aparece aquí, y el nombre que hay que poner es el que usted conozca. Como usted conozca que se llama su enfermedad, aquí se pone en esa ventana. El segundo paso sería adjuntar un informe clínico realizado por su médico, y hay 3 formas de poderlo adjuntar: por correo normal, por fax o en esta misma aplicación se podría adjuntar, si se dispone del informe clínico, en formato PDF. Pulsando el botón de añadir documento, se descargaría. Le daríamos a guardar y pasaríamos al consentimiento informado, que sería el último paso. Cuando se entra aquí, lo que se abre es esta ventana y lo que le va a permitir es abrir el consentimiento. Este consentimiento se puede imprimir, se rellenará y se puede enviar tanto por correo ordinario como por correo electrónico a esta dirección. Siempre hay que enviar el consentimiento original. Le pulsaríamos en el botón aceptar y nos ofrecería un número que habría que anotar, que es el número de solicitud que se le asigna a la solicitud del registro. Y habría que apuntarlo para luego después poder acceder una vez que la solicitud sea aceptada. Cuando ya se ha apuntado el número de solicitud, se le da a finalizar proceso. De este modo ya estaría hecha la solicitud al registro. El siguiente paso sería esperar a que el registro se ponga en contacto con la persona que ha realizado la solicitud para determinar si se ha aceptado o se ha denegado. Los datos que se recogen en el registro se almacenan por tiempo indefinido en el Instituto de Salud a coste cero y se les asigna un código único, preservando siempre la confidencialidad de la persona que ha realizado el registro.
A estos datos solo tienen acceso los responsables del registro. Este registro además está declarado en la Agencia Española de Protección de Datos y está sujeto al Reglamento General de Protección de Datos, al Reglamento de la Unión Europea y a la normativa vigente que existe en este momento en España. O sea que los datos están perfectamente protegidos. Una persona pertenece al registro siempre, pero si en algún momento desea desvincularse, también puede. Cuando se acepta la solicitud en el registro, lo que se va a recibir es en su correo electrónico un usuario y una contraseña. Este usuario y contraseña nos va a permitir logarnos en el registro. En la página inicial, esa que hemos abierto en la primera diapositiva, ahí a la derecha aparece el login con el usuario y la contraseña. Pues se meten ahí los datos y se le da al botón de conectar. ¿Qué se nos va a abrir? Pues se nos va a abrir una ventana con nuestro nombre y apellidos y nos va a permitir, esto siempre es si quiere realizar los actividades. No es un requisito necesario para registrarse, pero bueno, es muy recomendable una vez que uno ya se ha registrado el editar algunos datos de la persona que se está registrando. Para ello se haría este botón de editar datos y entraríamos en esta otra ventana. ¿Qué se puede realizar aquí? Pues completar datos de diagnóstico, familiares y síntomas. Y además se puede obtener información sobre la enfermedad, se puede acceder a unos cuestionarios que ahora explicaré para qué sirven y se puede acceder a un botón que uno se puede inscribir en el biobanco. Bueno, no inscribir, no me sale a perdonar la palabra. ¿Qué datos podemos completar? En cuanto al diagnóstico, lo que se significa aquí es en qué año se ha producido el diagnóstico de la enfermedad, el año en que comenzaron los síntomas, se dispone de algún tipo de prueba genética para el diagnóstico. Por otro lado, en la pestaña de familiares, se pueden registrar cuántos familiares son afectados y el tipo de parentesco que se tiene. Además, se puede registrar una serie de síntomas en esta ventana que se despliega, pues pinchando en las personas que están afectados o los síntomas que tiene el paciente. Los cuestionarios lo que nos van a permitir son evaluar la calidad de vida de los pacientes, el grado de dependencia que tienen, el consumo de los medicamentos y los recursos sanitarios y la calidad de vida del cuidador. Son cuestionarios en los que se puede acceder y el paciente puede ir rellenando esos datos que se van a recoger y que van a permitir establecer planes sanitarios y tener más información sobre la enfermedad. En el botón de información, pues podemos tener acceso a la verificación de la enfermedad, cómo se verifica, medicamentos, asociaciones que puedan estar participando en la enfermedad de gestión, a los cuestionarios, centros médicos, centros de investigación, enlaces de interés, proyectos de investigación que pueden estar en marcha y a estadísticas. Por otro lado, en el botón de biobanco se puede entrar para consentir el donar muestras al biobanco. El biobanco al que se donaría sería al Biobanco Nacional de Enfermedades Raras, que es el Bionet, que está en el laboratorio en el que estoy yo, y lo que permitiría es que estas muestras pudieran ser utilizadas en proyectos de investigación, tanto en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras como otros laboratorios que puedan disponer de proyectos y que puedan mostrar interés por proyectos de investigación de la enfermedad. El procedimiento, una vez que se ha conseguido en la donación de muestras, la gestiona toda el IER a través del registro. Pero lo que se hace es que el registro se pone en contacto con el médico del paciente, y se le envían al médico los tubos de extracción y los procedimientos informados, además de todos los envases para hacer los envíos de las muestras. El médico contacta con la familia. Este médico puede ser en cualquier provincia de España, ¿vale? Porque las familias que padecen las enfermedades están en toda España, entonces que se sepa que esto se puede hacer así, está gestionado así para todas las provincias. Entonces el médico contacta con la familia
Y lo que se hace es que se hace la recogida de las muestras en el hospital o en el ambulatorio, donde sea, donde se pueda realizar, y se envían al Biobanco Nacional de Enfermedades Raras. Ahí se almacenan las muestras, como ya he comentado anteriormente, pues podrán participar en proyectos de investigación, siempre bajo consentimientos informados de la familia. ¿Qué nos permite este sistema? Agrupar pacientes, que es lo más importante en estas enfermedades hereditarias. El procedimiento es registrarse, no es necesario para una muestra de biobanco estar registrado en el registro, pero bueno, sí que es verdad que así tal y como está estructurado es cómodo y rápido y se puede hacer de una manera que sea fácil para todos. Si no, luego tú puedes decir, quiero dar muestras al biobanco, establecer a lo mejor la logística del envío de tubos, de muestras, es más complicada. Entonces, es una forma de hacerlo y creo más fácil. Esto al final, en quien va a repercutir es el beneficio para los pacientes, siempre. En el caso del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, de la línea de investigación que voy a comenzar yo en la enfermedad de Lyme tipo B, lo que pretendemos hacer en el proyecto de investigación es generar modelos de enfermedad. Entonces, para generar estos modelos de enfermedad y poder estudiar todos los órganos afectados en los pacientes, necesitamos muestras de ellos. Entonces, las muestras que se necesitarían para desarrollar este proyecto de investigación serían muestras de sangre o biopsias de piel. ¿Qué haríamos con estas muestras? Voy a contarlo así muy general para que todo el mundo lo entienda. Lo que se hace es que a partir de estas muestras se generan células madre. ¿Qué son las células madre? Como su propio nombre indica, lo que hace son las madres, estas células, las madres de todas las células del organismo de cada paciente. Entonces, como se ve en este dibujo, a partir de estas células se pueden generar neuronas, enterocitos, hepatocitos, células cardíacas, células del hueso, más células. A todas las células del cuerpo se podrían originar a partir de estas células. Esto que va a permitir que en las células del paciente se van a poder estudiar los mecanismos de la enfermedad y hacer la búsqueda de nuevas terapias. Entonces es muy importante porque nos podría permitir estudiar, abordar la enfermedad desde muchos puntos de vista distintos. Y además permite hacerlo de manera personalizada, porque son a partir de las muestras del paciente se sacan sus propias células y se hace el estudio en ellas. También le da un plus de importancia. Bueno, esta diapositiva es un poco, son cosas que todos sabemos, pero que bueno, yo creo que es importante resaltar. Y es que los pacientes necesitan de la investigación. Tras la investigación necesitan de los pacientes para poder llegar a conclusiones y llegar a nuevas terapias y a tratamientos y a conocer cuáles son los mecanismos de la enfermedad. Entonces, comentar que se necesita el material de estudio para poder ayudar a estos pacientes y encontrar un tratamiento para su enfermedad, y que el reducido número de pacientes afectados por una enfermedad rara dificulta el trabajo de los investigadores para poder ayudar a los pacientes. Con lo cual, los registros son muy importantes porque permiten agrupar a estos pacientes. Por otro lado, los pacientes pueden ayudar a la investigación aportando sus muestras para que el estudio de la enfermedad, para que parezcan, lleven a determinar las causas, a identificar estrategias terapéuticas y eso llevarlo y trasladar toda la clínica para que los pacientes sean beneficiados de todos estos estudios. Las ventajas que tienen, en resumen, los pacientes que forman parte del registro, pues es tener acceso a información sobre la enfermedad, asociaciones, medicamentos, centros de salud y de investigación, tienen enlaces de interés que pueden informar sobre la enfermedad, dar visibilidad a la enfermedad y a las necesidades de los pacientes. Se consigue mucho con los cuestionarios que se han comentado anteriormente. Participar en ensayos clínicos, en el momento que exista algún tipo de tratamiento, los pacientes estarían ocupados, se podría contactar con ellos para participar en estos ensayos y, por supuesto, participar en proyectos de investigación que permita llegar a nuevas terapias. En este momento, en el registro del Instituto de Salud Carlos III, solo existe un paciente registrado con tipo B. Existen algunos de tipo C,
tipo B y el tipo A, que es en este caso el que nosotros nos interesaría por nuestra línea de investigación, solo tenemos un paciente. Sería muy importante que antes creemos que existen entre unos 20 y unos 30 casos en España de mismo tipo A y tipo B, pues sería muy importante poco a poco ir juntando uno a uno, por eso tenemos que aquí de 1 más 1, ir juntando y creciendo y generando un banco de muestras que sería muy importante para poder realizar investigación y poder conseguir avanzar en tratamientos de terapias para los pacientes. Yo creo que todos juntos, los pacientes, los médicos, los investigadores, las instituciones públicas y privadas, las instituciones de pacientes, vamos a conseguir poco a poco mejorar su calidad de vida y conseguir nuevos tratamientos. Por lo menos es lo que todos intentamos y hacemos esfuerzos para que esto sea así. He puesto aquí otra vez el teléfono de Saltar Tercero, del IER, del registro, para estar en contacto y por supuesto mi correo electrónico, pues si alguien necesita hacer algún tipo de consulta o incluso quiere que yo les ayude a hacer el registro en caso de que tengan interés. Y nada más. Quedo aquí para las preguntas que se quieran realizar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gemma. Pues vamos a ver si hay aquí alguna pregunta. Mira, concretamente nos preguntan, ¿es siempre imprescindible el informe médico a la hora de registrarnos? ¿Y qué tipo de informe médico habría que aportar si fuese estrictamente necesario? A ver, el informe médico, lo que sí que es importante es tener el informe para definir que realmente se tiene esa enfermedad, la enfermedad por la que nos están registrando. Porque es la prueba de que tú puedas registrarte con garantía de que realmente padeces esa enfermedad. El tipo de informe médico o qué es lo que tiene que... La verdad es que eso no lo sé, tendría que preguntarlo porque ahora mismo no lo puedo indicar, o sea, qué es lo que tiene que contener. Pero lo que es estrictamente indispensable es que lleve el diagnóstico del clínico. Tiene que venir reflejado el diagnóstico, ¿no? O sea, Sí, como validado lógicamente por un clínico de... Sí, eso es. Vale, muy bien. Pues si os parece damos paso, si no hay ninguna pregunta más, aunque luego al final también se pueden hacer algunas que os vayan surgiendo, damos paso a la doctora Dolores Ledesma para que nos cuente también un poco las ventajas que aporta el registro también a los investigadores, aunque Gemma ya también nos ha orientado, pero que nos dé otras pinceladas también, Lola. Muy bien, pues comparto pantalla. ¿Me escucháis? A ver. Sí, sí. A ver, voy a compartir ahora, a ver si funciona. Vamos a ver. Esperemos que se pueda compartir sin problemas. Ahora, a ver, ya la veo. Vale. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, sí, se ve. Vale, ahora la que no la veo soy yo. A ver. No sé por qué no me deja ver la pantalla. Un momento. Ahora me parece. Sí, la de escape yo creo que se minimizan. Bueno, que si estás con... Sí, estoy... Si es Apple no lo sé, pero en... Sí, es una Apple, es que se me ha puesto arriba, digamos, pero bueno, si la manejo así, ¿estáis viendo que pasen las diapositivas? Sí, vale, perfecto, se ve muy bien. Aunque yo no me Lola, vea... disculpa el comentario. Abajo a la izquierda, en Sí. tu pantalla tienes para ponerlo en formato presentación. ¿Abajo? Perfecto, vale, pues Ahí. vamos a tratar de ponerlo ahí. Y a ver, ahora, perfecto. Muy bien, pues comienzo entonces sin más
retraso. Muchas gracias por la invitación y por organizar este webinar, que yo creo que es muy importante, y muchas gracias a Gemma por explicar tan claramente cómo es el registro y el biobanco y para qué sirve. En realidad mi charla va a ser muy cortita, es solamente tratar de daros unos ejemplos de por qué es tan necesario un registro y un biobanco para un investigador básico como nosotros. Trabajamos en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, aquí en Madrid, y como ha dicho antes Daniel, nos centramos en las enfermedades de Niemann-Pick, pero hoy os voy a hablar especialmente del déficit de esfingomielinasa ácida. Somos investigadores básicos, entonces trabajamos desde hace ya bastantes años con un modelo de ratón para esta enfermedad, que lo que no tiene es la enzima que está mutada, que es la esfingomielinasa ácida. Son ratones que es verdad que son muy buen modelo para la enfermedad, mimetizan muchos de los síntomas, tienen problemas periféricos, tienen hepatosplenomegalia, tienen problemas también neurológicos, empiezan con temblores y ataxia, tienen deficiencia cognitiva y alteraciones psiquiátricas, o sea que representarían la forma, digamos, infantil neurovisceral de la deficiencia en la esfingomielinasa ácida, o lo que llamamos Niemann-Pick tipo A también. Y tienen una corta esperanza de vida. Ahora, no dejan de ser un ratón, y aunque hemos tratado de entender la enfermedad con ellos y creo que nos han aportado información muy valiosa, necesitamos corroborar que las cosas que observamos en los ratones también pasan en los pacientes, y que las estrategias que probamos en estos ratones para corregir esas cosas tenga sentido hacerlo en pacientes. Entonces os voy a poner simplemente 3 ejemplos y mi agradecimiento va por delante de lo que hemos avanzado gracias a que desde la Fundación Wilder en Estados Unidos, y Stephen Lafond, que es su presidente, hizo una donación al laboratorio del cerebro de un paciente de tipo A. Es el único que hemos conseguido hasta ahora, realmente es una enfermedad muy rara, es muy difícil conseguir este tipo de muestras, pero nos ha servido, por ejemplo, pues para saber que lo que veíamos aquí, que veis en verde, que es el cerebro de un ratón y que significa que el cerebro tiene un estrés oxidativo muy alto comparado con un ratón normal, también lo vemos en el paciente de Niemann-Pick tipo A. Otra de las cosas que hemos podido confirmar también es que en el cerebro de los ratones veíamos neuroinflamación. Son estas células verdes que veis aquí, que se llaman microglía, que cambian de forma si la comparamos con el ratón normal y que van a llevar a provocar una inflamación en el cerebro. Bueno, pues en el paciente también observamos estas diferencias y esta activación de estas células proinflamatorias. Y estos problemas pueden llevar a la neurodegeneración. Y una cosa que fue también muy interesante es que mientras que en el ratón las únicas neuronas que se mueren están en una zona particular del cerebro que se llama cerebelo y que son las responsables de los problemas motores, en el caso del paciente lo que observamos es que no solamente se mueren esas neuronas, sino que al final de la vida de este paciente se llegan a morir neuronas en otras zonas del cerebro. Es decir, nos empieza a decir que no solo nos tenemos que enfocar en el cerebelo, sino también en otras zonas cerebrales. Ahora, esta es una muestra de cerebros muy difícil de conseguir. Sería importantísimo también que en el biobanco podamos tener acceso a ese tipo de muestras, pero hay muestras más fáciles, como os ha hablado Gemma, de conseguir durante la vida de los pacientes, que serían muestras de sangre simplemente. Y os pongo un ejemplo de un proyecto en el que estamos trabajando ahora y que lo que trata es de entender si al analizar la sangre podemos saber si ese déficit de esfingomielinasa ácida en un paciente va a desencadenar un problema neurológico o ya tiene un problema neurológico o no. Ya sabéis que en esta enfermedad hay formas que son solo viscerales, el tipo B, pero hay formas que son también intermedias o formas más agresivas neurológicas que son el tipo AB o el tipo A. ¿Vale? Creo que sería muy importante porque los tratamientos van a ser distintos y en el ratón, de nuevo, lo que hemos visto es que hay un tipo de marcador, un tipo de lípido que está mucho más alto en el cerebro de los ratones que en el hígado, de hecho, y además mucho más alto que en los ratones normales. Es decir, que este marcador podría estar hablándonos del daño neuronal. Lo que hemos visto en los ratones es que este marcador lo podemos ver en sangre también
y probablemente nos esté indicando cómo va la progresión de la enfermedad en ese cerebro simplemente con un análisis de sangre. Por lo tanto, las muestras de sangre son muy importantes, sería utilísimo tener además el registro para saber si esa sangre pertenece a un paciente tipo A un paciente intermedio AB o a un paciente tipo B y toda su historia clínica. La otra cosa para que nos puede ser importantísima la sangre, ya os lo ha adelantado Gemma y no me voy a extender. Nosotros hasta ahora hemos estado trabajando con neuronas que se ven así de bonitas en una placa en el laboratorio que derivamos de los ratones. Esto no se puede hacer, por supuesto, de los pacientes, pero con la idea de obtener desde las células de la sangre o desde fibroblastos las células madre, de las que os ha hablado Gemma, esas células madres se pueden diferenciar a las neuronas y podríamos tener neuronas, digamos, personalizadas de cada paciente y ver cuál es el problema en esas neuronas en una placa de ensayo en el laboratorio y también ver si van a responder o no a los tratamientos que podamos hacer. Por lo tanto, y para finalizar, pues que mi charla era muy cortita, era poneros ejemplos sobre lo esencial que es para un investigador básico que trabaja con ratones, pero que necesita las muestras de pacientes para saber si sus investigaciones tienen relevancia para la clínica o no. Así que espero haberos animado a participar en este biobanco, que me parece una iniciativa realmente importante. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Lola. La verdad es que a mí me encantan cuando ponen las diapositivas de las investigaciones, son tan llamativas. No, es verdad, Muchos es verdad. colores, es por lo menos. Sí. No, la verdad es que es admirable el trabajo, siempre lo digo. La verdad es que el trabajo de investigación, y mira que yo soy farmacéutico, me dediqué en los primeros años también de finalizar la carrera, pero bueno, yo era más a la química y no era tan visual, no era tan vistosa. Me alegro que por lo No, pero menos es llame verdad, la no, atención ahí. nos quedamos que es cierto que es fundamental la participación o la implicación de los pacientes para llevar a cabo desde la investigación básica hasta luego el desarrollo del medicamento, o sea, en todo el proceso. Y además nosotros, últimamente yo además en varias charlas en las que he participado y demás, siempre tratamos de trasladar eso, ¿no? Que la implicación del paciente tiene que ser desde los inicios, desde lo que es una investigación básica, pasando eso, pues hasta los ensayos clínicos y el seguimiento luego de las nuevas terapias o nuevos métodos diagnósticos. Y es verdad que hacemos hincapié en eso porque la frase además es lo que ha dicho antes Gemma, ¿no? Insistes tú en que al final se necesitan los dos, la ciencia de los pacientes y los pacientes de la ciencia, ¿no? Tienen que ir remando en paralelo. Muy bien, muchas gracias, Lola. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, pasamos con Jesús. Lo único, hay una pregunta aquí que han hecho en el chat general que antes no la había visto, que nos dice Julio, para registrarse en el registro, supongo que debería contar con mi propio equipo médico. No es necesario, entiendo, porque Gemma lo que nos dice es que los propios pacientes nos podemos registrar directamente. No hace falta, sino simplemente aportar un informe en el que estés diagnosticado. Entonces, creo que es así, ¿no, Gemma? No hace falta. Sí, es así, no hace falta. Hay en registros como ahora nos pasará Jesús a contar, que sí que son exclusivos de los clínicos, de los médicos, y que son ellos los que aportan los datos de los pacientes, pero en el caso del registro del Carlos III o del internacional, que yo luego comentaré, hay una parte que se puede registrar directamente el paciente sin contar con el clínico, con la actuación directa del clínico. Bueno, pues nada, damos paso al doctor Villarrubia. Vale, yo solo haciendo un inciso, y como médico y como clínico, hombre, si se lo cuentas a tu médico, pues casi que te lo va a agradecer, pero aunque no sea. Vale, bueno, yo soy Jesús Villarrubia, soy hematólogo, como ha comentado Daniel. Y bueno, como vamos mal de tiempo, voy a hacer bueno, pues una serie de puntualizaciones, una serie de comentarios acerca de los registros. Teniendo en cuenta que yo como clínico, claro, estoy más basado en lo que son los registros clínicos, ¿no? De las distintas enfermedades raras. Entonces, sin entrar en, ya digo, mucho detalle, porque bueno, pues no vamos a tener tiempo casi ni para debate, creo que sí que es muy importante el concepto, aunque se ha dicho, pero recalcar algunos aspectos de lo que es un registro médico, de verdad. Un registro médico es un sistema organizado
que utiliza métodos observacionales para recoger datos uniformes, para evaluar unos resultados específicos de una población definida que sirven para uno o varios objetivos científicos, clínicos o políticos, entendiendo por políticos en política sanitaria. Esta definición, que bueno, puede parecer un poco largo, la verdad que tiene puntos que son muy interesantes. Por ejemplo, un registro siempre es un estudio observacional, es decir, en un registro nosotros no vamos a actuar sobre el paciente para ver cómo actúa. Eso sería un ensayo clínico, que ahora si me da tiempo os comento dos cosas. Los datos tienen que ser uniformes, que es una de las grandes ventajas de los registros, es que son datos de la vida real. Cuando nosotros hacemos un ensayo clínico, en un ensayo clínico previamente nosotros decimos qué pacientes dentro de los que padecen la enfermedad que vamos a estudiar son los que entran. Por ejemplo, y ahí lo sabe muy bien, por ejemplo, en el caso de ASMD, no entran todos los pacientes que tienen ASMD. Van a entrar los que cumplen unos criterios concretos, pues por ejemplo, tal bazo, que tenga estos problemas respiratorios, es decir, que lo acotamos. Y en cambio, en un registro son datos mucho más amplios y mucho más digamos, más generales. Se aproxima más, es lo que llaman ahora la vida real, el famoso real world, que es lo que ahora mismo pues, más está en boga. Luego, los resultados deben ser específicos. Nosotros tenemos que hacer un registro con un fin. Luego es verdad que a veces pues, hay gente que recoge datos y no tiene muy claro por qué es. Y de los requerimientos regulatorios, yo creo que ya ha quedado muy claro que todos los datos que se tienen en un registro se anonimizan, obviamente, y son datos que pasan a formar parte del registro, pero nunca se va a poder identificar al paciente en concreto. Luego no voy a entrar en muchos detalles de los distintos tipos de registro. Como decías, es importante diferenciarlo de lo que es un ensayo clínico. O sea, en el ensayo clínico lo que nosotros es que vamos a actuar sobre el paciente, normalmente va a ser con alguna medida terapéutica, con algún tratamiento, y vamos a medir cómo responde el paciente a ese medicamento, ¿no? En este caso, a esta enzima. En cambio, en el registro, nosotros en el registro no vamos a actuar sobre el paciente, vamos a recoger unos datos concretos según en qué momento lo vayamos a hacer, que es un poquito lo que yo decía, que tenemos muchas más posibilidades con los registros, ¿no? Son datos que no están estandarizados, es decir, si un paciente tiene ASMD, pues entran todos, tenga el bazo muy grande, muy pequeño, en un ensayo clínico tengo que tener muy claros los criterios predefinidos, este va a entrar y este no va a entrar, porque yo en el ensayo previamente tengo que decir qué es lo que espero de mi ensayo clínico, de mi tratamiento, para ver si funciona o no funciona. Eso sí que es interesante saberlo y diferenciarlo de lo que es un registro. El registro, tenemos una estadística que en principio no está predefinida. Nosotros tenemos que ver, que eso es muy importante en los registros, qué vamos a hacer con los datos luego que tenemos. Y bueno, pues eso se podría incluso cambiar. Por lo que os estoy comentando, los registros te permiten trabajar con grandes números. Bueno, entendiendo por grandes números en los registros en general. Obviamente, cuando vemos enfermedades o patologías tan poco frecuentes como son en las que nosotros nos dedicamos, bueno, pues para nosotros grandes números, como comentaba Gemma, son 20 o 30 pacientes. Esos son grandes números. Y luego, bueno, pues el problema muchas veces de los ensayos clínicos, y eso es lo que pasa en ASMD, es que como hay tan pocos pacientes, bueno, pues con un único ensayo clínico, pues prácticamente, vamos, esperemos que ya muy en breve nos aprueben el medicamento. No tenemos suficientes datos como para verificar los datos obtenidos, en este caso. Y luego, pues en los registros sí que es posible que tengamos más desvíos, que a lo mejor, bueno, pues no estén tan claros y tan identificados los pacientes. Yo he participado en muchos registros y algunos luego te das cuenta pues que pacientes que están en el registro, como también se adelantó por aquí, pues a lo mejor no tenían la enfermedad para el registro que estaba. Eso en un ensayo clínico es imposible. Bueno, el contenido de los registros no voy a entrar.
queda muy claro la definición, cómo hay que medir los resultados, los consentimientos, cómo se reclutan. Yo creo que todo esto nos lo han comentado muy bien y no voy a entrar en ello para ir un poquito más rápido. La verdad que cuando hablamos de los registros está todo absolutamente regulado y registrado. Esta es una de las guías de registro inglesa en el cual son más de 450 páginas en el cual te explican cómo tienen que ser los registros para evaluar los resultados de los pacientes. Y en ello, esto que son 450 hojas y tiene 2 o 3 fotos, pues te especifica el registro que hacemos para qué lo queremos. O sea, si lo queremos para un registro de diagnóstico, factores de riesgo, etcétera. Bueno, como veis, todo esto queda muy bien. Otras veces, bueno, pues hacemos registros también que podemos hacer un registro de los efectos adversos de alguna de determinadas medicaciones que ya se están poniendo los pacientes. Hay algunos registros, como es cuando en enfermedades raras y en medicamentos nuevos, que es obligatorio tener un registro de los pacientes. En enfermedades raras, en concreto en el caso de ASMD, que sabéis que estamos participando y que en la terapia de sustitución enzimática, bueno, pues cuando se apruebe el fármaco es obligatorio tener un registro de cómo van todos estos resultados. De forma muy rápida, porque no me puedo extender, fijaros simplemente, este es un registro, uno de los registros de la enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad, es también una enfermedad de depósito lisosomal, tiene una cierta similitud con ASMD, que es la que nos trata aquí, pero fijaros, por ejemplo, es mucho más frecuente, perdón, el Gaucher que ASMD. ASMD todavía es mucho más rara. Pero fijaros, por ejemplo, aquí serían las características de todos estos pacientes de un registro de 1.200 pacientes con enfermedad de Gaucher y la cantidad de información que se puede sacar de estos 1.200 pacientes con esta enfermedad. Y fijaros si también, ya no me va a dar tiempo a poner más ejemplos, pero mirad qué interesante, este es un registro de pacientes con enfermedad de Gaucher en el que solamente se recogieron los datos dependiendo en qué momento empiezan con el tratamiento de la enzima, con el tratamiento enzimático, si empiezan 2 años antes o 2 años después de que empiecen los primeros síntomas. Y fijaros cómo la necrosis avascular, que es una enfermedad ósea muy importante, en los que empezaron 2 años antes, disminuye de forma considerable. Es decir, solo con este registro podemos ya sacar la conclusión de que si empezamos a tratar a los pacientes en los primeros 2 años de empezar con la sintomatología, vamos a reducir esta necrosis avascular. Estos datos sin los registros nunca los hubiéramos podido llegar a ellos, nunca los hubiéramos podido sacar. Se acaba de publicar esta semana, esta misma semana, y os dejo ahí la referencia, bueno, pues un poquito unas guías europeas de los registros en enfermedades raras. Sabéis que la Unión Europea desde hace ya más de 20 años tiene las enfermedades raras por una de sus prioridades. Y en eso, bueno, no me da tiempo para contaros más, pero bueno, fijaros cómo los registros se ha reconocido por la Comunidad Europea como absolutamente un instrumento fundamental para su estudio. O sea que, y esto ya digo que este artículo es justo de esta semana. Puede haber múltiples propósitos, no voy a entrar en ellos, y todo esto aquí en Europa se rige por esta normativa que veis ahí. Y una serie de conclusiones, y con ello acabo, no me da tiempo a más. Cuando hagamos un registro, que yo creo que obviamente he intentado dejar claro lo importante que es, un registro es una empresa muy compleja y muy cara, porque se necesita un montón de gente implicada en estos registros. Gente que, bueno, pues desde clínicos, estadísticos, los famosos data managers, gente que tiene que meter estos datos, gente que tiene que estar cuidando que estos datos sean correctos. Y esto que parece una tontería, muchas veces, aunque todos hablemos el mismo idioma, y estoy hablando de registros nacionales, yo creo que luego no voy a entrar en ello y Daniel nos hablará de lo que es un registro internacional, muchas veces hablamos la misma lengua pero tenemos distinto lenguaje. Es decir, cuando uno habla con los estadísticos, habla con los data managers, habla con los vendors, que son los que nos tienen que aprobar los tratamientos,
pues muchas veces uno es consciente que tenemos una falta de entendimiento y que muchas veces perdemos tiempo porque no estamos entendiéndonos lo que quiere decir uno y lo que quiere decir otro. Muchas veces los datos que obtenemos de estos registros tienen significaciones estadísticas, pero siempre no todo lo que tiene significación estadística tiene significación clínica, con lo cual, bueno, yo creo que todos estos puntos son muy, muy importantes. Y luego cuando empecemos un registro es muy importante tener una serie de preguntas para llegar a unas respuestas muy concretas. Tenemos que tener unas cuestiones muy bien definidas, en qué sentido van, tenemos que tener si las respuestas que nosotros queremos van recogidas en los datos que tenemos en el registro, porque a lo mejor estamos recogiendo una serie de datos que no van a responder a la pregunta que nosotros queríamos contestar. Hay que hacer un control muy exhaustivo de los datos que van entrando en esos registros. Hay que ver quién introduce estos datos, etc. Luego también es importante quién tiene capacidad para utilizar los datos que se deriven de estos registros. Bueno, obviamente si nosotros participamos en un registro a nivel internacional, ya os digo que casi todas las enfermedades raras, por lo menos las lisosomales, participan de registros internacionales porque al ser tan poquitos casos, con los nacionales no nos da suficiente, pero claro, yo luego necesito datos de ese registro y me los tienen que ir dando. En concreto, en el caso de ASMD, no me voy a extender en ello, tenemos en marcha desde el punto de vista clínico, así digamos de forma un poco urgente, 2 registros, que son los mismos pero con planteamientos distintos. El primero es el que llamamos un estudio ecológico, en el cual necesitamos saber cuántos pacientes hay de ASMD en España, porque eso va a ser fundamental a la hora de que luego nos aprueben el tratamiento. No es lo mismo tener 20 pacientes que tener 50 o que tener 100, con lo cual ese registro para los clínicos es absolutamente fundamental y ya os digo que está súper orientado. Y luego para nosotros es fundamental el registro de la historia natural de la enfermedad. Quiere decir, recoger todos los datos de los pacientes desde que se diagnostica y a lo largo del tiempo, cómo va evolucionando y cómo se van produciendo los distintos cambios. Todo esto lo tenemos que tener muy bien documentado porque, como digo, una vez que empiecen los tratamientos, tenemos que ver cómo esa historia natural la vamos a modificar, cómo vamos a mejorar la calidad de vida, cómo vamos a mejorar todos los parámetros de la enfermedad, pero para saber que el medicamento, que en este caso la enzima funciona, tenemos que tener todos los registros anteriores. Y yo creo que con esto acabo, no tengo tiempo y además me parece que me he pasado. Cualquier pregunta y todo lo que queráis, pues para vosotros, lo que vosotros queráis. Muchas gracias. Muy bien, Jesús, pues muchas gracias. Muchas gracias por tu visión desde el punto de vista clínico de los registros y bueno, pues también nos has trasladado lo importante que son, lógicamente, también para vosotros los médicos y para seguir pues eso, investigando sobre las nuevas terapias y las evoluciones de los pacientes. Yo, por último, es verdad que también de forma muy rápida, porque esto al final de los registros, pues, oye, es un tema que es un poco espeso y puede resultar también aburrido tanta información así de golpe. Quería hablar un poquito también del registro internacional específico para Niemann-Pick y ASMD. Yo, además de presidente de la Asociación ASMD España, formo parte, soy farmacéutico de profesión y bueno, formo también parte del comité científico de la Alianza Internacional Niemann-Pick. Entonces, bueno, desde allí, pues, desde la Alianza Internacional, que bueno, de la que formamos parte un montón de asociaciones, aquí en España concretamente la Fundación Niemann-Pick también forma parte de la Alianza Internacional, fue una de las primeras en formar parte de la alianza, así como la Asociación de Niemann-Pick de Fuenlabrada también participa en ella y nosotros, y así como otras tantas asociaciones en todo el mundo, también están fomentando un registro a nivel global, a nivel mundial. Entonces, bueno, yo solo voy a trasladar cómo se pueden registrar los pacientes tanto de Niemann-Pick tipo C como de Niemann-Pick tipo A y B, ¿no? Que englobarían que el déficit de esfingomielina ácida engloba a esos dos tipos. Entonces, es verdad que como, bueno, aquí mis compañeros de ponencia han
han hablado ya mucho del registro, tampoco me quiero repetir mucho con esto. Y nada, lo voy a hacer de forma rápida y voy a intentar ser un poco práctico. Bueno, además, con esto quiero decir que todos los registros bueno, son compatibles. No quiere decir que si yo me doy de alta en un registro no me puedo dar de alta en otro registro. No, bueno, son compatibles. A nivel nacional tenemos, por supuesto, el del Instituto Carlos III, como nos ha contado Gemma, más aparte de los registros clínicos que suben datos directamente a los médicos, como ha dicho Jesús, y a nivel internacional, del que podemos también participar los pacientes y tener una idea global a nivel mundial. Entonces, bueno, esto tampoco, como he dicho, no me quiero tampoco repetir, ¿no? Está enfocado a todos los pacientes de cualquier tipo de Niemann-Pick, tanto A, B o C, y la idea es reemplazar a múltiples registros para esta única enfermedad. Entonces, bueno, pues también como todos los registros, pues está regulado, es también seguro a nivel de los datos y es confiable. La misión que tiene y la visión, pues es un poco la que todos los registros, ¿no? Documentar las diferentes experiencias de los pacientes en beneficio siempre de mejorar la investigación, ¿no? Y los avances que puedan aparecer para favorecer la salud de los mismos. Entonces, en ese sentido, yo creo que todos los registros van a la par. Este registro, el internacional, en este caso, está manejado o pertenece es una entidad británica sin ánimo de lucro y pertenecería a la Alianza Internacional, es como un brazo de ella, de la Alianza Internacional Niemann-Pick, y bueno, su junta directiva, el comité científico, participan gente de todo el mundo, no solo clínicos y profesionales sanitarios, sino también participarían representantes de diferentes asociaciones de distintos países a nivel mundial. En este caso es un registro que bueno, el sistema de datos, de captura de datos, es un sistema electrónico, se hace a través de su web, y que es inpdr.org, que ahora veremos, y es un sistema de captura electrónica y es doble, porque los datos los pueden subir tanto los clínicos mediante consentimiento del paciente en la consulta o por envío postal. Del consentimiento al paciente, este lo firma, se devuelve al médico y el médico subiría los datos, eso por un lado. O también se puede registrar el paciente de forma directa, como hemos visto en el registro anterior del Instituto Carlos III. Sería el paciente a través de la página web del registro internacional el que metería sus datos. Y esto es válido exclusivamente para los pacientes de Niemann-Pick, de todos los tipos de Niemann-Pick, tanto de Niemann-Pick tipo C como el tipo A o tipo B, que estarían englobados, como hemos dicho, en ASMD. Esto de cara a futuro, lo que está planificado es que estos datos, tanto los datos clínicos, aunque ahora estén por separado, luego se pudiesen cotejar y enlazar, tanto los que puedan introducir los médicos como los que puedan introducir los pacientes. Eso entraría en otra fase de desarrollo, pero es lo que está planificado. El registro, ¿a qué contribuye y qué contiene? Pues un poco, como ha dicho Jesús, los mismos datos, ¿no? Desde los datos reportados del paciente en su día a día, como datos reportados por los clínicos a través de sus informes médicos, como la historia natural, que también ha comentado Jesús. Contiene datos epidemiológicos, ¿no? Porque hay en zonas que la enfermedad hay más prevalencia que en otras, ¿no? A lo mejor en zonas donde hay una alta endogamia entre familiares, todo este tipo de enfermedades que son genéticas, bueno, pues vemos que hay una mayor incidencia, ¿no? Que en otras áreas. Entonces también en ese tipo de registros se puede ver, o en este tipo de registros se puede ver la epidemiología de la enfermedad. Como ha dicho también Jesús, los datos de la vida real, ¿no? que es un poco lo que está en auge. Y bueno, pues también se reflejan si te has sometido a terapias o terapias que están ahora mismo en ensayo o otro tipo de terapias, pues como es un registro longitudinal, es decir, que a lo largo del tiempo se va a evaluar al paciente, cada 6 meses puede ir aportando datos, pues ahí se puede ir comparando
pues pacientes que al final la historia natural que llamamos, ¿no? Que pacientes que han sido sometidos a ciertas terapias o no, cómo han evolucionado o cómo han empeorado, o si siguen igual o han aparecido nuevos síntomas o desaparecen otros. Entonces es muy interesante, como ya se ha comentado también anteriormente. Esta tabla es muy curiosa. Yo la primera vez que lo vi me llamó mucho la atención, porque si os fijáis, no tanto en los datos, sino en el número de asteriscos que hay, no son datos reales. Los asteriscos son datos estimados. ¿Cómo los estima el registro? Los ha estimado simplemente basándose en el tamaño de la población británica, de Reino Unido, y la prevalencia que hay allí. Entonces están extrapolados. Esto lo que se quiere es transformar estos datos estimados en datos reales. Y la única forma es que los pacientes, lógicamente, se registren, formen parte de este registro. Entonces hay muchas diferencias, ¿no? Vemos en países, pues bueno, de donde parte el registro, como pueda ser Reino Unido o Estados Unidos, donde los pacientes son reales y hay un montón de pacientes registrados, y bueno, pues hay en otras países europeos, pues que los datos son aún estimados porque no hay todavía una población alta de pacientes registrados. Entonces esto es en varias fases cómo se quiere ir desarrollando globalmente este registro. Pues bueno, primero en países donde se instauró y se hicieron las pruebas piloto, para luego pasar a países sobre todo de Europa, y luego continuar con países como pueda ser Sudamérica o incluso China, India, Sudáfrica, Taiwán o Túnez, donde el número de pacientes es mucho más desconocido. El impacto a largo plazo, un poco de estos registros, pues como lo que ya hemos comentado, ¿no? Aparte de que al ser un registro específico, pueda servir de modelo para otras enfermedades raras, ¿no? que tengan una baja prevalencia también, pues de evolución similar, ¿no? Puede servirnos de modelo. También se ha comentado, ¿no? Que esto siempre fortalece la comunicación entre los interesados, entre todas las partes interesadas en la enfermedad, ¿no? Que ¿quiénes somos? En primer lugar, los pacientes, ¿no? Yo como paciente me interesa hacerme visible, empoderarme, tener comunicación con la administración para decir eso, qué número de pacientes somos, o a los médicos, investigadores, ¿no? Esto, bueno, ya se ha comentado. Y el hecho de que sea global este registro, pues también es que obvia la necesidad de que haya múltiples registros para una sola enfermedad, ¿no? Entonces, y bueno, luego pues como todos los datos, pues bueno, también sirven para evaluar las terapias, incluso hacemos seguimiento de ellas, y todo dirigido, como no, el centro es el paciente y las familias. El proceso de registro a través de la web es algo similar, ¿no? A lo que ha contado Gemma, puesto que bueno, también en un principio introducirías unos datos, tendrías que firmar también un consentimiento y aportar unos informes, o bien genéticos o bien diagnósticos, diagnóstico clínico, diagnóstico genético, para luego pasar a una verificación por parte de ellos y poder continuar con una serie de cuestionarios donde van a evaluar también la calidad de vida del paciente y la sintomatología. Este seguimiento del paciente sería a través de cuestionarios semestrales, cada 6 meses. Es opcional, pero bueno, es lo aconsejable, rellenar de nuevo el formulario para ver la evolución de esos pacientes en su día a día. Esta es un ejemplo de la ficha cuando nos inscribimos en la web, ¿no? Pues bueno, esta sería la primera página. Lo que sí que aconsejo al acceder a esta web, porque todavía no está traducida, es si utilizamos el navegador Chrome, darle al traductor y la traduce. Esto es un pantallazo que he hecho después de darle al traductor de Chrome, o sea que está perfectamente traducido y se entiende bastante bien. Entonces, bueno, esto sería un poco para que veáis el formato del registro. Primero, se puede siempre registrar en primera persona o como cuidador o familiar directo, ¿de acuerdo? Entonces luego habría que aportar la identidad del paciente, firmar por supuesto el consentimiento de cesión de datos, como en todos. Se aportarían los datos clínicos como el historial médico, y sí que es aconsejable, lógicamente, el diagnóstico genético para tener claro que el registro es específico de la patología que se presenta, ¿no? Y está comprobado. Bueno, estos son mis datos de contacto, pues si alguien tiene alguna duda o consulta. Si queréis, de todas formas,
voy a intentar un segundo a ver si puedo acceder desde aquí de forma rápida a la pantalla a la web, lo que es la web. Y nada, echamos un vistazo que tardamos un minuto, y también para que veáis un poco el formato de la web si no lo habéis visto ya. Un segundo. Ahora creo que sí que lo estáis viendo, ¿verdad? Vale. Sí. Bueno, aquí vendría la dirección de la web, que es inpdr.org, y como os he dicho, pues bueno, simplemente si pulsamos al icono del traductor, todo sería ya en español, ¿vale? Está perfectamente indicado cómo hay que registrarse, y el acceso en esta parte de aquí. Tendríamos para empezar el inicio de, tanto para médicos como para pacientes. La primera inscripción o bien iniciar sesión una vez que ya estemos inscritos. Y bueno, por mi parte eso es todo. También dejar unas pinceladas que también existe un registro internacional, que todos son compatibles y no son ningunos competencia de otros, simplemente que unos cubren unas necesidades más a nivel global y otras más a nivel nacional o local, y que para todos ellos pues son, o sea que para los pacientes son los dos igual de interesantes, y sobre todo para mejorar la investigación y los tratamientos clínicos que pudiera haber en marcha en un futuro. Y por mi parte nada más, no sé si hay alguna pregunta más, y si no la hay, pues nada, yo agradecer una vez más desde la Asociación ASMD España a los participantes en el webinar por haberse conectado. Espero que les haya resultado interesante, y por supuesto a los ponentes, muchísimas gracias una vez más, como os digo siempre, por vuestro tiempo, por vuestro trabajo y por la dedicación a la enfermedad. También quiero dar las gracias a Sanofi una vez más por el soporte, en este caso, de la plataforma de conexión, que siempre también nos ayudáis y nos apoyáis. Así que también gracias a Sanofi. Y nada, muy bien. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar. Muy bien, Gracias, gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.